Todo, para que... Bueno, Mati, ¿cómo estás? Saludos. Ahí veo que ya se conectaron algunos chicos más. Buenísimo, ahí ya podemos comenzar entonces. Ok, hoy nos toca ver un poco, ya vamos a empezarle a dar más que nada al proyecto. Esto ya lo venimos haciendo más o menos desde hace unas semanas, pero todavía nos queda tiempo. Si vemos el calendario, ustedes tendrían que entregar esto, si todo sale bien, el día 13, es decir, el otro martes, el martes de la semana que viene, ¿sí? Las personas que lleguen a entregarlo hasta ese momento, bien estaría muy bueno. Si ese día quieren ya hacer alguna presentación o quieren mandar o quieren que lo hagamos aquí en vivo, estaría bueno por si es que ya lo están más o menos puliendo. Hay algunos que me mandaron mensajes que veo que ya están bastante avanzados. Y a los que no, yo tengo que entregar las notas o tengo que pasar todo la gente que completó, más las grabaciones de todos los enviados, hasta el día 19, ¿sí? Hasta este día de aquí. Si hace falta, o sea, esto es para que más o menos si es que nos llega a faltar tiempo, ¿sí? Pero si hace falta, nosotros tenemos el 6, el 9, perdón, el 8, ese mismo día 13, que quizás algunos ya quieren hacer la presentación, pero si hace falta, también podemos ocupar el día 15, ¿sí? Esto se los aviso recién ahora, una semana antes de que tengamos que hacer la entrega, para que si lo necesitan, sería como darle una semana más, ¿no? A esto de la entrega. Esto porque ustedes tienen que realizar su entrega hasta el día 13, pero yo tengo que entregar las correcciones hasta el día 19, ¿sí? Entonces, si lo hacemos ese mismo día a la mañana, ¿sí? Si alguien necesita hacerlo ese mismo día o no llegó con el tiempo hasta el día 13, incluso hasta el 15, podemos hacer una presentación. Eh, si alguien necesita hacerlo hasta el día 19, yo, si lo hacemos por la mañana, yo voy a tener tiempo durante toda la tarde para poder completar las planillas y todo esto, ¿no? Entonces, para darle un poquito más de tiempo a ustedes también, que puedan realmente avanzar con sus proyectos. El día 8, a ver, Caro, ¿hay algún feriado que no me haya enterado? Sí, profe, es feriado nacional. Ah, ok, ok. Jueves. Jueves y viernes, ok, entonces sí nos queda, sí, entonces sí vamos a tener que hacerlo sí o sí a esto de pasarlo para una semana después, o sería hasta el día 19 a esto de las entregas, porque si el día 8 es feriado, ya el 13 sería el día ideal para las entregas, pero podríamos ocupar el 15, incluso esa semanita desde el 13 desde el 12, perdón, hasta el 16, para poder ver algunas cosas más, ¿no? Eh, Ahora, si es feriado ese día, ¿quiénes podrían entrar a una clase y quiénes preferirían que lo pasemos para otro momento? Eso también estaría bueno que me lo digan, así yo lo tengo en cuenta. Yo no tengo problema en dar ese día clases porque no, realmente no, eh, recién me entero, digamos, que era feriado, así que es más que nada por eso, ¿no? Eh, ok, los pasemos, entro, ok. Eh, Bien. Vamos a tener que ver entonces qué hacemos con esto del día 8, ya que si no también me avisan si lo quieren hacer en otro horario, por ahí hacerlo al tipo 8 ya para un día feriado, capaz que, no sé, alguien quiere salir o lo que sea y va a ser un poco molesto y prefieren hacerlo durante la mañana. No sé, también avísenme si quieren hacerlo así. Yo me levanto temprano y hacemos la clase en ese momento, ¿sí? Esto porque no quiero que perdamos esta clase. Nosotros tenemos una clase que no pudimos grabar y ahí se nos fue un día. Entonces, si ya perdemos este día, se va a complicar ahí, ¿ok? Si bien le estoy dando un poquito más de tiempo para poder entregarlo hasta el día 19, esta semana también estaría bueno que nos encontremos una vez más, aunque sea, para poder hacer cosas. Si bien vamos a tener clase el 13, el 15, no sé, por ahí el 12, 14, 16, hacer una clasecita extra ahí. Bien,
Bien, bien, bien. Voy a dejar entonces una encuesta en WhatsApp para que la respondan lo más rápido posible, así lo pueden ver, ¿ok? Buenísimo, entonces. Gracias por avisarme porque iba a entrar iba a venir así como estábamos nomás el día 8, ¿ok? Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de todas las posibilidades que nos da Decainter para poder realizar interfaces gráficas, ¿ok? Junto con esta librería. Algunas están muy buenas, otras tienen sus limitaciones, algunas son muy prácticas y cada una de ellas va, de acuerdo a la comodidad que sientan ustedes, va a ser mejor o peor para ciertos aspectos, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer hoy es lo siguiente. Vamos a intentar hacer un login, ¿sí? Donde nosotros hagamos una consulta a la base de datos y nos entregue, si es que existe, un usuario para poder loguearse y aparte que nos diga si es un administrador o simplemente un cliente, ¿sí? Esto para poder tener ventanas o, si se quiere, dos aplicaciones en una sola, donde por un lado sean todas las funcionalidades que va a tener el cliente. Para el lado del supermarket sería todo el carrito de compra, toda la tienda, y para el lado del Cinemark, todo la venta, o sea, la compra de un ticket para ver una película, ¿no? Por el lado del administrador, más o menos en la mayoría de los sistemas se tienen ciertas funcionalidades que son ver a los usuarios registrados, poder editarlos, eliminarlos, poder agregar diferentes, sí, diferentes eh, filas, o sea, agregar más, ¿cómo se llaman estos? Disculpen, se me fue la palabra. Poder agregar más contenido a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, añadir, por ejemplo, en el caso de Supermark, una marca, un producto, añadir otro usuario, añadir un cliente, si se quiere. Por el lado de Cinemark, crear una película, crear una sala, crear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer hoy esto del login. Primero vamos a hacerlo simplemente así, codeando, digamos, y después les voy a mostrar estas herramientas que nos permiten hacer estas interfaces un poquito más sencillas, ¿no? Y que nos ahorran un poquito de tiempo. ¿Bien? Bueno, a ver, hasta la semana pasada lo que habíamos llegado a hacer era esto de el tree view, que es esto de traer o sea, traer una consulta con muchos registros ahí dentro y meterlos dentro de una grilla. Lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque primero quiero que hagamos por lo menos una consulta donde traigamos un dato y lo comparemos y hagamos cosas con eso, y después que nos compliquemos la vida con una consulta de muchos registros, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a tratar de avanzar. Ok, entonces, hasta la semana pasada teníamos esto de la ventana principal, ¿sí? Donde esta ventana principal tenía un botoncito que decía abrir una ventana secundaria y está dentro otro botón que nos permitía cerrarlo, ¿sí? Incluso lo podríamos cerrar directamente desde las opciones que nos dan ahí de ventana, ¿no? Entonces, esto nos permitía abrir ventanas, ventanas secundarias les llaman, o los hijos de una ventana principal dentro de Decainter, ¿sí? Es como que acá dentro de Decainter tienen todo jerarquías, así como funcionan muchas cosas dentro de la programación. Acá también tenemos ventanas que van a depender o van a estar enlazadas a una ventana principal, ¿sí? En este caso vamos a diseñar esta ventana principal para que tengamos entradas de texto, algunos labels y un botón que nos permita ingresar, ¿sí? Y con ese botón ingresaremos, depende si soy un cliente o si soy un administrador, a diferentes ventanas, ¿sí? Así que bueno, para eso, miren, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar esto aquí un ratito. Tenemos estos dos botones de Decainter, perdón, este botón de Decainter, y le voy a llamar de esta manera. Voy a poner uno que se llame ventana cliente, ¿sí? Y a esta instrucción de abrir ventana, la voy a cambiar por abrir ventana cliente, aquí, ¿sí? Entonces, esto será abrir ventana cliente,
Y por otro lado, le vamos a decir que esta pestaña o esta clase secundaria que se va a encargar de abrir estas ventanas, ventana cliente, ahí está. Lo que va a hacer en realidad, en vez de llamarse secundaria, va a ser una cliente, por ejemplo, ventana del cliente, acá también. Y entonces, esto una vez que le pasemos como padre, la ventana root sería la ventana padre, va a abrir un top level, que es una ventana secundaria a partir de esa, ¿sí? Vamos a ver si, al menos con esta ventana cliente, nos permite hacer lo siguiente. Ahí ya tenemos la ventana cliente y cuando le damos a abrir tenemos, bueno, esta ventana secundaria se sigue llamando, pero ya le vamos a cambiar el nombre por ventana cliente, ¿sí? Entonces, esto va a ser la ventana del login, que es la ventana donde vamos a poner las entradas de texto, el botón y los labels para que el usuario pueda loguearse ahí, ¿sí? Esta lo vamos a hacer porque nos sirve tanto para Cinemark como para Supermark, ¿bien? Independientemente de que queramos hacer uno o el otro sistema, en ambos vamos a tener que loguearnos de alguna forma en el sistema y estaría bueno que podamos hacerlo así, ¿bien? Entonces tenemos aquí abrir ventana cliente, vamos a copiar este mismo para poder abrir una ventana de administrador. Administrador, ¿sí? Y esta clase cliente que tenemos acá, fíjense, la vamos a copiar y le vamos a llamar en vez de cliente administrador, ¿sí? Entonces, por este lado, vamos a cambiarle el nombre, se va a llamar administrador, y le vamos a poner nombres diferentes a las ventanas. Esta será ventana cliente, y esta será ventana administrador, ¿sí? Nos falta simplemente un botón más que nos permita abrir esta ventana del administrador. Bien, fíjense, tengo, bueno, ahí me lo... Ventana administrador. Ventana administrador. Sí, entonces, fíjense, ahora le doy en correr. La ventana principal ahora tiene dos botoncitos, uno que abre la ventana cliente, fíjense por este lado, y el otro que abre la ventana de administrador, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la magia, si se quiere, de todo esto? Es que con un solo botón, que va a ser este botón de ingresar, de acuerdo a las credenciales, va a tener que decidir si o abre una ventana o abre la otra, ¿ok? Entonces, voy a cambiar este botón, lo voy a llamar ingresar, así de esta manera, ok. Abrir ventana tendrá si A, perdón, si A. Entonces va a ser lo de cliente, ok, por el lado del cliente. Ahora si no, va a abrir la ventana del administrador, ok. Entonces, fíjense ahora cómo con una pequeña variable estoy controlando y utilizando lógica simplemente. Si A tiene un valor, hago una cosa, si no lo tiene, hago otra, ¿ok? Vuelvo a poner la ventana aquí. Tengo solamente la ventanita de login y ahora se supone que como A tiene el valor true, al apretar ingresar abre la ventana del cliente. Fíjense, ¿ok? Uy, ahí se me fue. Abre la ventana del cliente, ¿sí? Pero fíjense que si yo le cambio el valor este por false, de alguna forma, y vuelvo a correrlo, al apretar ese único botón de ingresar, me abriría la ventana del administrador. ¿Bien? Entonces, ahora esto que tenemos aquí, de abrir ventana, tendrá por otro lado un valor, ¿sí? En algún momento, que será el saber si
el registro o las credenciales de esa persona, el nombre de usuario y una contraseña, si quieren que le pongamos ahí, tienen como atributo esto para que, a ver, voy a dejarlo, voy a compartírselos así, lo van siguiendo también. Esto está... Lo puse ventana nueva. A ver, first TK. Ventana nueva. ¿Ok? Entonces, me pueden dar feedback acerca de si lo pueden correr, si a ustedes se les abre esta ventana y cambiando el valor de eso, abren una o abren otra. Ahora vemos que cada una de estas clases va a ser una nueva ventana donde cada ventana tendrá funcionalidades diferentes, ¿sí? Entonces, por un lado tendremos esta clase cliente con todas las funcionalidades del cliente y por otro lado tendremos la clase administrador con todas las funcionalidades que necesita este administrador, ¿sí? Ok, avísenme si lo pueden correr, si me dan un poco de feedback acerca de cómo lo ven a esta pequeña parte. Fíjense que a veces es medio, sí, voy a ser para mí sincero, pero es un poco engorroso tener que programar esta parte gráfica de Tkinter. Pero bueno, es más o menos lo que tenemos, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver cómo configurar estas ventanitas también desde acá, desde Tkinter. Fíjense, a ver, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, si yo abro esto en la parte superior de la ventana, me aparece esto de ventana login. Y me aparece acá un loguito. Si se abre, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora ya tienen la ventana con un botón donde pueden decidir, ¿me voy para un lado o me voy para el otro? ¿Ok? Ya empezamos a ponerle ahora sí esto de las credenciales, perdón, de las entradas de texto y también los labels, ¿ok? Antes de eso quería que vean lo siguiente. Fíjense, si ustedes hacen lo siguiente, este es el geometry, este es el tamaño que tiene la ventana, pero si nos vamos, por ejemplo, a self.iconbitmap, ¿ok? Y a estos le pasamos una ruta. Ustedes podrían descargar el icono con el que quieren que se abra su ventanita, acá, ¿bien? Hay una página que se llama iconos, esta de acá es una, y la de los iconos vectoriales es otra. Iconos vectoriales es esta de aquí. En estas dos páginas van a encontrar iconos que pueden utilizar tanto aquí como en, no sé, en diseño web y en cualquier otro tipo de aplicativo que quieran hacer, en aplicaciones móviles también. Y, no sé, acá podríamos entrar y, por ejemplo, buscar un icono de, no sé, voy a buscar sí, supermercado, por ejemplo. Así. Entonces, acá dentro de este busco supermercado, en este de Flaticón, y busco supermercado aquí. Y estos nos dan diferentes formatos de archivos, ¿ok? Fíjense que todos estos son algunos iconos que podríamos tener en la parte superior izquierda de nuestra ventanita, ¿sí? Que acompañaría el título ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, quiero poner... este está bueno. Vamos a poner esto, ¿sí? Vengo acá, lo preparo como un punto ico, ¿sí? Fíjense que acá tiene un tamaño, pero normalmente no tuve problemas de descargarlo así grande, después como el TK lo comprime, ¿no? O lo hace un poco más pequeño para que entren en ese espacio de ventana. Descargo este punto ico y una vez que se descarga va a aparecer acá abajo a la izquierda. Fíjense, ahí, ¿ven? Lo voy a trasladar hacia mi ventana del Visual Studio. Fíjense, lo voy a poner exactamente tirado acá. Y le voy a cambiar el nombre porque está bastante largo este nombre. Entonces se va a quedar como, no sé, supermarket.ico, se quedó justo, ¿sí? Y va a ser este icono de aquí, ¿sí? Entonces me voy acá a la ventana nueva
de este icono que acabo de traer, le copio la ruta y la tiro dentro de este icon bitmap, ¿sí? Si le pongo la R por delante, me va a tomar las barras invertidas de forma inversa, ¿sí? Detengo la ejecución, lo vuelvo a comenzar. Y, a ver, esto... al parecer no le gusta mucho lo del icon bitmap. Tenemos el constructor, acá el icon bitmap, este de aquí. Icon bitmap. A ver si lo pongo en otra ventana que esté sola. Por ahí puede ser este. Este fue nuestro primer TK. Tendría que ser por acá. Frame icon bitmap. Si de esta forma, si todo sale bien. No, ¿y este cómo era entonces? Es raro que no lo esté tomando. Icon bitmap. Tanto, está bien. Y a ver si la cuenta de ruta no está esto. En vez del frame, creo que es a la ventana. Ahí está. Ahí tengo el icono, fíjense, arriba, acá arriba, a la izquierda, tengo el icono ese que descargué en una ventanita, pero no le tengo que apuntar al frame, sino al el objeto este de Counter, ¿no? Para que tome este atributo icon bitmap. Si es así, entonces dentro de nuestra ventana vamos a necesitar ponerlo, sería esto, en vez de self.parent.icon bitmap, y vamos a ver si esto funciona. Y ahora sí, ven, tengo que apuntarle al serial root, al que está conteniendo al frame, no directamente al frame. Y ahora sí, tengo el icono ese acá arriba a la izquierda, ¿sí? Si buscan, en estas dos páginas que les compartí, van a encontrar iconos de distintos tipos para distintas aplicaciones, hay de música, de mercaditos, de todo tipo, ¿no? Así que pueden probar, buscar alguno que les resulte interesante y ver si lo pueden poner dentro de sus ventanas. Ok, ahora sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Bueno, a ver, ya les mostré estos dos. Este de aquí lo saco y esto también. Era para mostrar solamente el tema este de los iconos. Y ahora vamos a empezar a poner algunos widgets, le vamos a llamar nosotros, dentro de nuestro, eh, de nuestra ventana, ¿no? Para eso habíamos visto que teníamos diferentes tipos de widgets. Cuando armábamos este formulario teníamos un label, ¿sí? Por ejemplo, un label aquí, un entry, un button. Vamos a utilizar un label, dos labels y dos entry, ¿ok? Así tal cual como están estos dos. Y vamos a tratar de darle formato a nuestro primer ventana. Serían estos dos así. Por un lado, sería el nombre de usuario. Este entry será usuario. Y otros dos que sean contraseña, ¿sí? Y esto será contraseña. Ok. Entonces volvemos a correr nuestra ventanita y ahora ya va a tener la forma esta de dos labels para poder poner texto dentro de ellos y lo de la contraseña, ¿sí? Fíjense que miren, yo escribo cosas dentro de este entry y se ven normales. Si yo escribo dentro de la contraseña, también se puede ver y esto pueden que lo quieran ver o puede que no, ¿sí? Si es que no lo quisieran ver, hay una propiedad que tienen estos entry que es el show. ¿Dónde estás? Contraseña. Show. Igual. Si hacemos esto.
Fíjense que ahora cuando cargo y empiezo a escribir cosas dentro de un espacio que no quiero que se vean, lo que estoy escribiendo, ahí con esta propiedad show y una serie de caracteres, o si quieren un carácter, se van a ir escribiendo de esa manera, ¿no? Entonces lo podrían poner así para que no se pueda ver la contraseña en ese punto. A ver, le vamos a poner unos más de estos, que será sesión o algo así. Profe, Sí, ¿cómo se hace para ponerle el ojito y después uno poder ver si escribió bien la contraseña? eso, por ejemplo, vos acá tenés este show aquí, ¿sí? Entonces, este show es una propiedad de este TK Entry, digamos. Vos a esto le podrías poner el nombre, como por ejemplo, no sé, mi entrada, igual, y va a ser todo esto, pero sin el show, este que tenemos aquí. Entonces, si vos lo pones así, fíjate que si yo lo vuelvo a correr, vos vas a tener todavía tu entry acá, ¿sí? Pero vos le podrías decir, por ejemplo, que dónde estaban estos, no sé si te acordás, teníamos lo siguiente, mira, eran estos common box, ¿sí? Donde vos podías marcar con una entrada si querías o no querías que se muestren, ¿sí? Eso es lo más parecido a lo de los ojitos, porque vos puedes marcar y ponerle ahí ver o no ver la contraseña y que esta propiedad de mi entrada, ¿sí? Se active o se desactive, ¿sí? De acuerdo, que se ponga en show igual a vacío o show igual a y al asterisco. Entonces, quedaría algo como así, como de esta manera, pero a esto de la contraseña que tenés acá, le vamos a agregar un checkbox aquí, ¿sí? Entonces cuando lo apretamos, se ve, cuando lo destildamos, no se verán los caracteres que están ahí adentro. Eso es lo más parecido que podemos hacer. A ver, me va a llevar un poco de tiempo, pero si estamos con tiempo, así que no hay problema. Podríamos hacer algo de la siguiente manera. Mirá, podríamos decirle input sí. Bueno, le pongamos el checkbox directamente para que vamos a estar, esto estaba por acá, este era el formulario, y teníamos por alguno de estos lugares, ¿dónde estás? El common box. No, a ver, déjame que busque esto. Esto dentro de los widgets básicos estaba el check button, este de aquí. ¿Sí? Esto de acá. Ahí les comparto esta página, que se las comparto hasta aquí, así. Que son los docs de TK, y lo bueno que tiene, es por ahí si lo hacen en otros lenguajes, es que, por ejemplo, te muestra cómo incluir cada uno de estos widgets, pero en diferentes lenguajes. Por ejemplo, acá en Python, en Ruby, Perl, y esto no me acuerdo en qué era, pero es algún otro lenguaje más de programación, ¿no? Acá tiene un Ruby, Perl y Python, al menos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a traer esto para acá y voy a ver si puedo tirar un check button ahí, ¿sí? Sería esto acá, no, sino en la ventana nueva. Y todo esto un poco más hacia así creo que quedaría. No, Streamler, dice que no está definido. Check button, esto no se me lo toma. Ah, ok, acá hay alguno de estos, deben tener alguna variable o algo. Sí, sí, por acá no lo estoy tomando, pero
A ver, voy a ponerle directamente el check button, que sea algo nuevo. Y después lo vamos adaptando esto. ¿Sí? Check, TTK button. Y esto será en el self. No sé si me lo hizo desaparecer. A ver, check, está acá. TTK.check button. Queda aquí. Text igual a ver contraseña, por ejemplo. Y a ver, no me aparece este check button. Esto. No me aparece para poder chequear el botón. A ver, lo voy a continuar haciendo sin el botón este para chequear, pero después le mando algún código donde sí lo tenga implementado, ¿sí? Donde ya lo tenga hecho a esta parte, porque si no voy a tardar bastante tiempo en terminarlo aquí, ¿sí? Ok, ok. Pero más o menos esa sería la lógica, digamos. Este check button te permite marcar o desmarcar y leer el valor, digamos, que tiene ese widget. Entonces le puedes decir, si está marcado, entonces esta entrada va a tener el show, va a tener una propiedad más que será esa del show. Y si no, directamente lo dejas así, como estaba. Bueno, a ver, lo voy a dejar así. Ya saben que acá tienen lo del show para poder ver de los caracteres, para poder tapar los caracteres. Y bueno, hasta acá entonces tenemos dos entradas de texto, dos labels y valores. ¿Ok? Entonces, este primer entry que tenemos acá será entry usuario, por ejemplo. Usuario, así de esta manera. Este de acá será eh, entry contraseña. Contraseña. Y tenemos por un lado un usuario, por el otro lado la contraseña, y podríamos decirle, por ejemplo, que al abrir esta ventana, le envíe estos dos valores a la nueva ventana. Vamos a ver si podemos hacer eso. Eh, punto entry usuario punto get, creo que era uno, y entry contraseña punto get. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos ahí, nos van a traer ambos y los voy a poner también acá, al entry usuario y al entry contraseña. Será usuario y contraseña. ¿Ok? Esto nos va a servir para que cuando nosotros abramos esta ventana, las abramos a estas ventanas con estos valores, digamos. Puede ser que mostremos algún cartel o algo en estas dos ventanas donde tengamos estos dos, ¿ok? Acá solamente le estamos pasando un parámetro, pero vamos a ver, o directamente veamos si la podemos imprimir a esto, ¿ok? Que al apretar el botón se impriman directamente, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer esto, porque a ver, para tardar la menor cantidad de tiempo posible. Ok, tengo entrada de usuario, entrada de contraseña y acá vamos a imprimir ambas. Algo así creo que va a quedar. Y estos, a ver si entre usuario.get. Variable. Sí, ahí lo agrando un poco. Ahí está bien.
Avísame si de 10. Buenísimo. Creo que por lo que no me está tomando esto de los entry es porque no le puse que sean de esta ventana. A ver si yo le digo que va a ser un self.entry usuario y un self.entry contraseña de estos lados. Y después le digo que me haga un entryusuario.get y un self.entryusuario.get. Esto tendría que estar por acá. Entryusuario.get. Okay, entonces tengo los dos. No me tomo el get, eso sí está bastante raro. Entryusuario. Eh, text, no. Get. Vamos a ver si me lo tomo ahí. No, que no tiene el atributo este get. A ver, ¿y qué? No recuerdo bien qué le había puesto para que me los tome. Al valor este que estoy guardando dentro de los entries. ¿Sí? Y hacer punto entry. Punto, punto entry. Y estos son también algunos entries. A ver, voy a revisar esto de las entradas de texto para ver cómo tomar el valor. Text variable, username. Y después, a ver, ven que mail, username. Esto, traer un valor, traer un valor. Get, get. No, no hay ningún get por acá. A ver, el otro día trajimos el valor de un entry. Por aquí esto del funk, esto del cosa. Texto variable. Y en el formulario también teníamos dos entries que eran self.nombre y self.apellido. Ahí, casi los tomo. Self.nombre.get. Ok, los voy a poner entonces de esa manera para que me los pueda tomar. Sería entonces self.nombre en esta, por aquí. Self.nombre y self.contraseña acá. No en este punto, sino adentro de la propiedad del entry, digamos. ¿Ok? A ver, probemos ahí. Acá tenemos entonces self.nombre, o le pongamos usuario a esto. Y este será entonces self.contraseña directamente. Y vamos a ver si así lo toma. En el anterior parecía que sí, ahora vamos a ver si este queda mejor. No, a ver, esto está bastante raro. No sé por qué no me toma el usuario acá y en el formulario sí. A ver si esto se le puse que es un entry, text variable. Esto es, a ver, text variable, self usuario, punto usuario. Y lo mismo, text variable, self.contraseña. Y acá cuando le digo que me guarde los datos, le pido el self.nombre.get y self.tanto.get. Vamos a ver ahí, tengo un print, acá quedará un
aquí tenemos esto, texto ingresar, button, y quedará entonces un fstring con todo esto, y en vez de nombre le pediré, por ejemplo, el usuario. Y vamos a ver si ahí los imprimo. Tengo usuario y tengo contraseña. Vamos a probar con el del usuario al menos. No, no me está tomando el usuario. A ver, ¿por qué no me está tomando esto? Print. Si no, de último le tiro un lambda. A este comando. No, que no tiene el atributo usuario. Me dice self.usuario. Ah, perdón, tenía que crear las variables. Ahora me acordé. Acá le había hecho esto de los nombres, tanto string bar. Cierto, cierto, cierto. Esto lo voy a tirar por acá. Por ejemplo, si creaba la variable, tiene que ser usuario, sí. Y acá la otra variable, set.contraseña. Voy a poner otra vez así, y acá escribo contraseña. Sí, creo que por esto no me está tomando los valores. Y a ver, guardando los datos, acá tengo el self.usuario. Y por otro lado voy a poner lo mismo, pero con la contraseña. Era solamente esto. Esto sería entonces set.contraseña. Aquí. Y vamos a ver si ahí sí lo termine de tomar. ¿Ok? Sería credenciales. Y acá tenemos entonces esto. Vamos a ver. Abro el usuario, abro la contraseña. Voy a poner Enzo y la contraseña Enzo123. Le doy en ingresar y ahí está. Ahí me los tomó a los dos valores. Ahora sí. ¿Ok? Ahora tengo los dos valores. Vuelvo a compartirles esto. No le voy a llamar ventana nueva, le voy a llamar, no sé, le vamos a llamar app, por ejemplo. ¿Sí? App login. Ahí les comparto esto para que lo puedan ir corriendo al mismo tiempo que yo. Y me digan si van pudiendo hacer estas partes. Aunque sea, si a ustedes también les corre, si les funcionó. Hasta aquí. ¿Ok? Bien, entonces me había olvidado de esta parte. Acuérdense que cuando hicimos el formulario la vez pasada, primero teníamos que definir las variables con las que íbamos a llamar o con las que iban a completarse estos entries, que iban a terminar cargando los valores ahí, y definirla como estas string bar de TK, ¿no? Y una vez que las teníamos así, ahí recién podíamos pedir el valor que estaban teniendo, ¿no? Fíjense que también estaría bueno, sí. Entonces, no corre, pero calculo que es por la imagen. Esto sí, ahí le comparto la imagen. Mil disculpas, ahí va la imagen. Sí, sí, es por el icono. Ahí va. Es este. Ahí está. Seguramente le van a tener que cambiar la ruta. Fíjense donde yo le puse la ruta, es todo esto de acá. ¿Sí? Creo que toma rutas relativas también. Si ustedes hacen copiar la ruta relativa de este archivo y hacen lo siguiente, y borran todo y solamente ponen así, fíjense, ahí va a ser mucho más sencillo porque está parado sobre la raíz del proyecto, ¿ven? Y ahí sí realmente se puede, lo puede ver al contenido, ¿no? O sea que si le ponen solamente el nombre, lo van a poder ver sin problemas. Y ahí ya no haría falta este R string, digamos, simplemente ahí lo podrían poner y ya. Si lo dejan sobre la ruta principal, ¿no? Sobre la carpeta principal de su proyecto. Ahí. Ok, y ahí ya lo podrían ver. Avísenme. Sí, sí, ahora sí.
También estaría bueno ver qué tipo tienen estos datos. Por ejemplo, si yo a todo esto le hago un punto type, así, perdón, si no, así, y así, fíjense que vuelvo a correrlo, ahí estoy parado sobre mi terminal, le voy a poner, no sé, Joaquín, a esto un eh, Paco 1, 2, 3, así, ingreso y fíjense que ambos son de la clase string, o sea que una vez que nos los devuelve, ya son string para nosotros, ¿ok? Incluso, a ver, voy a ponerle todos números, así, y a este le voy a poner un 12,45, por ejemplo, y fíjense, siguen siendo strings aquí, ¿sí? Entonces, una vez que nos los devuelve son string, nosotros tendremos que hacer las conversiones necesarias para poder hacer lo que necesitemos, básicamente, ¿no? Les paso otra cosa para que después puedan correr lo que siga. Creo que si es .png también, pero con los icos funciona mejor. Si era .png creo que también funcionaba. A ver. O el JPEG también. Pero no estoy seguro de eso, la verdad. Esto, por lo que pide un icon bitmap. Esto, a ver si hago supermercado, como había hecho hace un rato. Ahora agarro este. Lo voy a poner en PNG, por ejemplo, lo descargo y lo tiro dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Lo traigo para acá, lo tiro acá, y a este lo voy a llamar F2, supermarket.png se llamará este. ¿Ok? Entonces tenemos ese que es .png, vamos a ver qué pasa si le cambiamos de referencia. No me acuerdo si lo podría abrir o si era solamente con los .ico. Sí, al parecer .png no está definido. ¿Lo tiro bien? Sí, supermarket.png. Sí, 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 al parecer no lo toma, digamos, como un tipo bitmap. Los .ico sí, porque son otro tipo de... Sí, sí, al parecer no los toma a los PNG ni a los otros. Tiene que ser .ico únicamente. Pero esta página, por eso creo que la había utilizado, porque te da la opción de uno que está en formato PNG, después convertirlo en formato .ico y así. A ver en este SVG que tiene otra escala de colores. Bueno, acá me descargó el SVG, pero esto es una cosa rara. Esto, supermarket, sí. Y si digo que es un SVG, control S, control Z, perdón. No, tampoco me lo toma. Tiene que ser un .ico al parecer. O sea, si yo ahora le digo que va a ser un .ico y lo traigo al otro, que estaba hace un ratito, lo perdí al de hace un ratito. Por ejemplo, pongo esto. Traigo acá, lo descargo y lo tiro en nuestra ventanita. Y ahora sí, supermarket 1.ico y a este le agrego un 1 y ya estoy. Para Si son .ico nomás, al parecer los puede levantar a los iconos de las ventanitas. No tienen otro formato, al parecer no. Así que va a estar, van a tener que convertirlos a .ico a los que quieran poner como iconos de su ventana. Pero esa página les tiene bastante y a todos los pueden convertir en .ico. ¿Sí? Así que no se preocupen, lo va a dejar ahí. Si no encuentran algo ahí, busquen en la otra página que les mandé, que era esta icon vect, y también van a encontrar cosas. ¿Sí? Ok, voy a sacar este que no nos sirve.
y este que no nos sirve. Bueno, ahora que ya trajimos estos dos valores, que ya tengo el usuario.get y la contraseña.get, estaría bueno que tengamos dentro de este abrir ventana, por ejemplo, que los corroboremos a este abrir ventana con los valores del usuario y de la contraseña. Vamos a hacer algo sencillo, miren, vamos a decirle que, por ejemplo, abrir ventana va a tener que tener como parámetro a self.usuario, si no me equivoco, usuario, self.usuario.get, así, ¿ok? Este es el parámetro, ¿bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener el usuario aquí, y le voy a decir, en vez de tratarlo de esta manera, le voy a decir si el usuario es igual a Enzo, de alguna forma, entonces abre la ventana cliente. Si no es Enzo, abre otra ventana, ¿sí? Y veamos cómo funciona. Pongo el usuario este Enzo, una contraseña cualquiera, Enzo123, ingreso, y ¿qué pasa acá? Abrir ventana, no está definido, ¿cómo le llamé? Abrir, abrir ventana, ahora sí. Disculpen, uy, le puse el grid acá, ¿qué es esto? Abrir ventana, ahora sí. Entonces le pongo ese Enzo y la contraseña, Enzo123, ingreso y me abre la ventana del cliente, ¿ok? Cierro esto y le pongo, por ejemplo, no sé, un Carlos y no sé, Carlos123, y ahora abre la ventana del administrador. Entonces ahí vemos cómo con un pequeño parámetro ya tenemos al menos con qué vamos a nosotros hacer una nueva consulta, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a hacer una consulta o vamos a crear nosotros una consulta que nos permita validar los usuarios, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar al usuario? Lo vamos a encontrar con estos dos valores, con el username y la contraseña, ¿sí? Acá arriba, por encima de las clases, voy a crear esta clase que se va a llamar esta función que se va a llamar validateUser, ¿sí? Que validateUser va a necesitar el objeto connection, que es para conectarse a la base de datos, el username y la contraseña. ¿Bien? Va a necesitar estos tres, y adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Con el objeto conexión va a ser, se va a conectar al cursor, va a ser un com.cursor de todo esto, y el cursor va a ejecutar una consulta. ¿Cuál es la consulta que va a ejecutar ese cursor? Le vamos a decir, seleccioname todo de la tabla usuario, y esto lo vamos a ir a corroborar porque hay que ver, por ejemplo, acá en Cinemark, la tabla se llama, sí, usuario, ¿sí? Le voy a decir, seleccioname todo, o sea, todo el registro de la tabla usuario, donde el nombre, el username y el cliente, perdón, el username y la contraseña coincidan con lo que yo le estoy pasando a eso de validate user, ¿ok? Entonces, le voy a decir, de usuario, donde username, ¿ok? Sea igual a lo que yo le pase, y password sea igual a lo que yo le mande, eh, sea igual a esto, ok, hasta aquí. Y le voy a pasar entonces, después de esto, la tupla esta, ¿no? De username y password. Ok, entonces le voy a pasar, le voy a pedir que me traiga esas contraseñas, o que me traiga si hay algún registro que tiene la coincidencia de ambos, tanto del username como el de la contraseña ahí, ¿sí? Si ambos coinciden, nos lo tendría que devolver y mostrárnoslo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le vamos a decir rows, las filas van a ser igual a lo que me seleccione o lo que me traiga esta consulta
con el fetch all, que me traiga todo. O sea, no debería haber más de uno, ¿sí? Pero si me trae más de uno, bueno, ahí vamos a tener que hacer cosas con nuestra base de datos, ¿sí? Y acá vamos a usar un poquito de Python. Le voy a decir, retorname verdadero, si el tamaño de este rows, es decir, las consultas, es mayor a 0, es decir, si encontró a alguien que tenga esas credenciales, me devuelve true, y si no, me devuelve false. Ahí, ¿ok? Entonces, este validate user lo que hace es, con este usuario y esta contraseña, realiza la consulta y me devuelve true o false. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá. Esto tiene que ir hasta este punto, aquí. ¿Ok? Entonces, tendremos este validate user, validar usuario, pero nos está faltando el connection acá. A ver si encuentro alguno de aquí. ¿Se acuerdan que esto del connection era para poder conectarnos a la base de datos? ¿Sí? Entonces vamos a ver si encontramos alguno acá de esto de las consultas o de algo que hayamos hecho. Acá no creo que estén. Acá puede estar. Acá está. Acá va a estar entonces este objeto connection. Tenemos... aquí. Entonces este validate user nos va a ayudar a traer a estos usuarios. Tenemos entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a poner todo, pero directamente acá, como si fueran unas propiedades de esto, ¿sí? Le voy a decir, no con esto, sino directamente que me pase el usuario y la contraseña, y yo me encargo de que el database sea igual a esto del cinemark.db, ¿sí? Y por otro lado, este connection va a ser igual a create connection con la base de datos. Este create connection que no lo tenemos acá, lo vamos a sacar de aquí, ¿sí? Que será, ¿dónde estabas? De base de datos, esto de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado una función con la que se va a hacer la conexión, ¿sí? Por otro lado, va a utilizar este create connection de acá para poder conectarse a la base de datos y nos va a devolver true o false de acuerdo a si encuentra o no encuentra algo algún registro al que correspondan esas credenciales. ¿Bien? A ver, vamos entonces a intentar hacer que nos devuelva algo esto, ¿sí? Entonces tengo el validate user, necesita por un lado el self.usuario.get, ¿sí? Y por otro lado necesita el self.contraseña.get, ¿sí? Validate user necesita el self.usuario y el self.contraseña, ¿sí? Para poder username y password. Esos son con los que va a hacer la consulta. Y le vamos a decir, miren, con este lambda le vamos a decir que haga un print de lo que devuelva este validate user. O sea que se venga acá y que nos haga un print de todo esto, ¿sí? Vamos a ver si estoy bien. Este amarillo está acá, esto ahí, y este creo que me está sobrando. Ah, no, este es el de acá. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a ver si encuentra algo aquí, ¿ok? Tengo entonces mi ventanita, ¿sí? Mi ventanita donde me pide el nombre de usuario, me pide la contraseña. Disculpen porque esté tan chiquitita acá la ventanita. Realmente para el diseño sí, me cuesta bastante. Por eso después vamos a ver si nos queda un poco de tiempo, un poco acerca de, de las validaciones, perdón, de cómo hacer con las aplicaciones gráficas, digamos, esta parte del diseño, ¿sí? Bueno, vamos a probar entonces. ¿Dónde está la base de datos? Acá está cinemark.db. Vamos a tratar de encontrar alguno. Por ejemplo, tenemos acá
username, José Pérez. ¿Ok? Esto de aquí. Copiar José Pérez. Vamos a pegar acá. Uy. A ver, creo que va a ser mejor pararlo. Que me mandó una bacana. Y vamos a ver entonces una mejor. A ver, otro que sea un poco más sencillo. Este de la araña. Okay, acá hay un usuario que se llama La Araña y la contraseña es Spider1234. Okay, vamos a ver entonces La Araña y Spider 1234. ¿Sí? Cuando yo le doy a ingresar, esto nos tendría que imprimir. Bueno, acá me imprimió un error. Vamos a ver por qué. Nos dice que no pudo crear la conexión. Hay un error como me dice aquí. A ver, vamos a ver si escribí mal la base de datos que puede haber pasado. Similar.db, esto está bien aquí. Grid connection es este de acá. Al parecer no estoy tomando esto de la contraseña. Sí, contraseña. Name error, dice. Esta vez es como que no puedo encontrar esta base de datos, pero sí, a ver, lo último le cinemark.db, cinemark.db, y ahí está. Se necesita el objeto este, create connection, connection es este, el cursor es este y las filas son estas. ¿Y cuál es el error que me está tirando acá? Vamos a ver en la consulta esa rara que hice. Si no, le voy a poner password a todo lo que es contraseña para que no vaya a ser que sea la ñ esa que está tirando el problema. De acá sería el password acá y el password acá también. Sí. Vamos a ver. No parece ser ese problema, pero vamos a probar si con esto se soluciona. Tenemos el self. Bueno, esto es un validate user nada más. Usuario.get y password.get aquí. Estoy haciendo acá, estoy haciendo acá, estoy haciendo acá y ahí está bien. Línea 11 en crear la conexión, dice que tuvo el error. Esto creo que no retorna no retornaba la conexión. Ahora sí, return conexión. Sí, esto, a ver. Déjeme que revise acá porque una de estas tenía lo del crear las tablas. Retornar la conexión. Sí, eso creo que es lo que me estaba faltando. Retornar la conexión. Y vamos a ver ahí. La araña. Y esto sería Spider 1, 2, 3, 4. Creo que no me olvidé sacarle lo del esta parte, lo del finally. Voy a aprovechar ya que tenemos acá lo de crear las tablas para utilizar este create connection y no el otro. ¿Cómo llamó la contraseña en la tabla, en la Eh, base de datos? en la base de datos se llama Spider, bueno, hay una que se llama Spider 1234 y acá se Ah, llama password, password. la Ok. columna C. Y el nombre de usuario, username, le puse aquí. Vamos a ver esto. Espero que sea esta parte. Y Spider. Vamos, sigue tomando esto, SQLite. Ahora no tengo definida la librería.
es import SQLite 3. SQLite 3. Y ahora sí, creo que no va a haber problemas. Y a vernos que SQLite. Y acá el error este. Aunque me está olvidando de las librerías. Hasta ahí. Vamos a ver ahora. Y vamos a empezar. Fíjense, ahí después de que les cargué la librería, ahí me devolvió un true. ¿Ok? De que hay algo, hay un registro que realmente tiene esas credenciales. El del nombre de usuario y el de la contraseña. ¿Sí? Entonces, esto que yo le paso acá, voy a probar con otro. Por ejemplo, si no hubiera ningún registro que tenga eso, voy a poner el mío, Enzo, y acá le voy a poner Enzo 1, 2, 3, 4, y cuando le doy a ingresar me saca el false. ¿Ven? No hay ningún registro que tenga las credenciales que yo le acabo de poner hace un ratito. En cambio, fíjense, voy a poner este de la pulga y leo 1, 2, 3, 4, y veamos qué es lo que sucede. Sería la pulga y leo 1, 2, 3, 4, y cuando le doy en ingresar me saca el true. O sea que cuando recibe que realmente existe esas credenciales en mi base de datos, me dice, ok, perfecto, sí existe, podés ingresar. Cuando no existen, no me permite hacer más nada, o sea, me dice false y no me devuelve más nada ahí, ¿ok? Ahora, una vez que yo le dé a ingresar, de acuerdo a si existen o no las credenciales, va a decirme, mira, si no existe, me va a largar un mensajito que diga, alerta, no se puede, o sea, no se puede ingresar, digamos, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, si me larga la alerta de eh, si existe el registro, yo tendría que ir a revisar el tipo de usuario, porque hay algunos que son clientes y otros que son admin, ¿verdad? Entonces vamos a revisar eso aquí. Entonces vamos a ver esto, será de alguna forma, lo vamos a poner, tenemos el, perdón, este no es, sino, ahí les paso ambas cosas para que ustedes también lo puedan probar. Tenemos entonces, les paso la base de datos de Cinemark y les paso este first login que estamos haciendo, perdón, es este first de acá. Ok, ahí con estos dos, avísenme si cargándole alguno de los registros que le aparecen en la base de datos, les tira el true o les tira este false cuando les cargan unos que no está realmente dentro de la base de datos, ok. Desde aquí vamos construyendo desde cero, vieron cómo empezamos haciendo las ventanas, después hicimos, pedimos los datos, ahora hicimos la consulta y ya hicimos la consulta de si existe o no existe un registro con esas credenciales, ¿sí? Ahora vamos a crear otra validación, si se quieren, que va a ser, o otra consulta, que va a ser seleccionar el tipo de usuario, ¿sí? Entonces, sí, puede ser acá, def validate, eh, validar tipo de usuario, lo vamos a ver como validate tipo user, y esto también va a necesitar un objeto connection, o bueno, le vamos a poner por dentro el objeto connection, que va a necesitar el username, ¿sí? Entonces, de acuerdo al username este que le pasemos, le va a retornar el tipo de usuario que tengamos ahí, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar esto hasta acá, esto de aquí, ¿sí? Y le voy a decir a esto que me cree con el cursor la consulta, cur.execute. ¿Y qué consulta vamos a ejecutar? Bueno, ahora la consulta va a ser un poquito diferente. Como yo ahora quiero traer el tipo de, solamente me interesa saber si es un cliente o es un administrador, le voy a decir, mira, seleccioname el tipo de la tabla usuario donde, perdón, aquí, donde este username que yo estoy poniéndole acá como parámetro, ¿sí? Sea igual a lo que yo te esté enviando, ¿ok?
Y por otro lado le vamos a pasar este username, así, como una tupla, ¿sí? Fíjense que por ahí capaz que no lo vemos del todo, pero esto también se puede, esto que yo lo tengo así, acá, con el execute, se puede transformar en esto bien, normalmente, ¿no? Así, de esta manera. O sea, es lo mismo que esto, así. Esto que yo tengo acá es lo mismo que sacarlo a todo esto y ponerle el signo de preguntas y decirle que le voy a pasar luego una tupla con el valor de búsqueda ahí adentro, ¿sí? Todos los signos de pregunta que aparezcan en el orden que van apareciendo van a corresponder con los valores que yo le pase dentro de esta tupla acá, ¿sí? Bueno, ahora que ya tengo esto, lo mismo, le digo, mira, una vez que hiciste la consulta, ¿encontraste algo? Si encontraste algo, me voy a revisar el cursor y traigo todo lo que encontró, ¿sí? Pero solamente voy a retornar, fíjense, voy a retornar dentro de esta consulta, todo dentro de estas filas, voy a retornar lo que esté en la posición 0, o sea, en la primera lista, y adentro de eso también en el índice 0, digamos. Y eso que está ahí es realmente el tipo, ¿sí? De este cliente. Vamos a ver, miren, vamos a ¿dónde está nuestra ventanita? Acá teníamos, ¿verdad? Esto de acá. Miren, lo voy a comentar un rato esto. A ver si esto es igual que el... Sí. Esto es así, entonces... en vez de tener todo esto, le voy a decir lo siguiente. En vez de validarme el usuario y todas estas cosas que le pedí hace un ratito, le voy a decir simplemente el comando lambda que quiero que corras es validame el tipo de usuario y imprimilo. ¿Ok? Va a ser un print. ¿Dónde está esto? Ya lo perdí. Acá. Va a ser un print de validate tipo de usuario. ¿Y con qué va a validar el tipo de usuario? ¿Con qué me va a imprimir el tipo de usuario? Exactamente con lo que me pusieron en el username, que será este self.usuario.get. ¿Ok? Que me recibo, que me devuelva eso. Bien, vamos a ver entonces. Copio esto. Voy a la base de datos para corroborar todo esto de acá y fíjense, voy a ir cargando lo que tengo aquí en esta fila, en esta columna, perdón, y vamos a ver si coinciden con los datos que aparecen en la columna de acá, de la derecha. ¿Bien? Entonces, vamos a ver la terminal de paso. Voy a poner, por ejemplo, José Pérez. ¿Ok? Hago José Pérez, pongo ingresar y me dice que es un admin, fíjense acá. ¿Ven? Me trae ese valor, ¿sí? Me trae el valor de admin. Vamos a probar con otro. Le pongo, por ejemplo, el de Juli Álvarez. Así. Pongo ingresar y me dice que es un cliente, ¿ok? Entonces, me está trayendo esta función solamente el tipo de usuario que es el usuario que se está intentando loguear. Bien, de acuerdo a eso, después yo voy a decirle, ah, mira, este es un administrador, abro esta ventana. Este es un cliente, abro esta otra ventana. ¿Sí? Vamos a ver entonces esta pequeña parte. Bueno, acá podríamos probar, ¿no? Con otro. Por ejemplo, no sé. Vamos a ver, yo sí lo voy a poner al bicho acá. Ingresar y lo tengo como cliente, ¿sí? Pongo, por ejemplo, muñeco, ingresar y lo tengo como admin, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me está trayendo los tipos de que tienen cada uno de esos usuarios ahí. Bien, hasta aquí. Ahí les paso este otro. Esto va a estar acá. Y ahí se los mando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Eh, ¿Hay algo que no hayan entendido, que no les haya quedado muy claro, que quieran que repasemos, que quieran que lo volvamos a ver? Ahora vamos a integrar todo, digamos, para que cuando hagamos el clic ya nos abra la ventana directamente o nos mande un mensaje de error de que no se pudo abrir porque no existe ese usuario, por ejemplo. ¿Sí? Díganme si vamos bien, si hay algo que no se entendió.
Y si se entendió todo, si no sé, si hasta ahora no hubo problemas, también avísenme, también así lo sé, más o menos. Hay que hacerlo, sí. Sí, sí, bueno, yo aprovecho más o menos que les va a quedar el video para que después lo puedan ver y de que les voy a compartir, digamos, la carpeta. Todo esto que yo estoy haciendo ahora, les voy a compartir esta carpeta, lo voy a subir al Drive, ¿sí? Así ustedes lo pueden ir haciendo con pausas a su ritmo y de paso, si hay algo que se traba o no les sale, tienen el respaldo ahí de código que pueden mirar y que pueden observar para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos entonces nuestra opción de validar el usuario, ¿sí? Y tenemos nuestra opción de también de conocer el tipo de usuario, ¿sí? Validar el tipo y validar el usuario. Ahora vamos a integrar todo, ¿sí? Vamos a crear una función que se llama validar el login, o sea que ya haga directamente esto del login, ¿sí? Y cuando le pidamos a esta función, lo que va a hacer es que con la base de datos, ¿sí? Me va a retornar a partir de este validate user que habíamos creado hace un momento, con dos valores, serán ¿dónde estaban? Serán la entrada del usuario y la entrada de la contraseña. Con estos dos valores me tendrá que ir a buscar si se puede validar el login ahí, ¿ok? Validate login, ¿sí? Entonces, cuando yo haga esto del validate login, esta función me va a retornar true o false, ¿se acuerdan? Validar el usuario lo que hacía simplemente era devolverme true o false a partir de si encontraba credenciales, con un registro con estas dos credenciales en mi base de datos, ¿sí? Entonces traigo esto y una vez que lo traigo, me lo devuelve ahí. Y ahora vamos a crear o vamos a modificar esta que teníamos de elegir las ventanas, ¿sí? Entonces, abrir las ventanas ahora ya no va a ser esto de si, bueno, en este caso, si el usuario es Enzo, a que haga una cosa y si no, que haga otra. Esta de validar, abrir la ventana será directamente lo siguiente. Le diremos, mira, si esto de ser, si existe el usuario, validate, si existe el usuario, entonces vas a seleccionar el tipo de usuario, ¿sí? Y a partir de seleccionar el tipo de usuario, recién va a ser este if y else acá. Entonces, si pudiste pasar la validación, si hay un registro ahí, ¿sí? Voy a poner el else acá, para que ya me quede. Pero si existe un registro ahí, entonces vas a ir a corroborar qué tipo de usuario es, ¿ok? Entonces, sí, select, o creo que le había llamado validate, tipo user, validate tipo user. Entonces vas a validar el tipo de usuario con la entrada de este usuario, ¿sí? Si vos ya sabes que hay alguien logueado con esa credencial, entonces ahora vas a ir a conocer qué es, si es un administrador eh, o si es un cliente, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente, le digo seleccioname, validame el tipo de usuario, con lo que me va a validar el tipo de usuario, recuerden que es con el username, entonces acá habrá un self.usuario.get, ¿sí? Y con este usuario.get le digo, sí, lo que te devuelva eso es un admin, y esto hay que ver si está con mayúscula o minúscula, no está todo con minúscula. Si lo que te devuelva esto es un admin, entonces, a ver, si lo que te devuelve esto es un admin, entonces te vendrás a hacer esto de acá, primero. ¿Sí? Aquí.
abrirás la ventana del administrador, ¿sí? Si lo que te devuelve no es un admin, la única que queda es que sea un cliente, entonces lo que vas a venir a hacer es esto de aquí. Vas a crear una nueva ventana con las funcionalidades del cliente, ¿sí? Y si no es, o sea, si no pudo ni siquiera corroborar que ese usuario estaba validado ahí, que se podía hacer algo ahí, entonces vamos a optar por un message show, digamos, dentro de esta ventana, ¿sí? Entonces a esto le vamos a incorporar vamos a decir from the counter o directamente import message box ahí, ¿ok? Entonces a este message box le vamos a poner en algún lugar que si no hizo esto, entonces hago un self.message bueno, a ver, message box y que el message box que le va a poner ahí sea una alerta, ¿sí? ¿Esto por qué no me lo estoy tomando así? A ver. Todo esto sería así. Le digo, mira, de este message box vas a sacar uno que sea un show info, diciéndole, no sé, error, usuario o contraseña incorrecta, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ahí lo toma, si le voy a guardar, vamos a ver si ahí lo, lo llega a tomar. Bien, y lo que vamos a pedir en el botón, cuando le hagan clic, es que vaya a revisar esto de la ventana, ¿sí? Dale, Joaquín, mándalo, así lo podemos revisar. Entonces ya no tenemos más esto de aquí, y tenemos simplemente un set.abrir ventana. ¿Ok? Bueno. Uploading 2. ¿Lo corro directamente? Este es el que acabas de mandar hace un ratito. Ahí a ver, eso está. En la misma función, esto es validar el usuario, validar el tipo de usuario. ¿Okay? Y en la abrir ventana, esto también está validar el tipo de usuario y recibir bueno, el validar el tipo de usuario. Sí, esto creo que es el que muestra. Validar el tipo de usuario. Acá te va a traer esto. Validar el usuario. Te va a decir si encontró o no encontró algo. Y ¿qué parte es la que está hecho en la misma, en la misma ventana? Que no abre otra, directamente abre la misma. A ver si yo le digo, por ejemplo, la araña y Spider 1, 2, 3, 4. Creo que el botón de ingresar me está sacando estos clientes acá. Tenés el cliente y tenés el administrador. ¿Sí? Eh, sí, en la misma función. En la función esta que llama al botón, a eso es lo que te referís, Joaquín.
Sí. No sé si se hizo ahí. ¿No? Eh, Bien, avísame si querés que revisemos algo de aquí, ¿sí? Puedes mandarlo por el chat o si no, también puedes activar el micrófono si querés. No hay problema con eso. ¿Sí? Cualquier cosa me decís, sí, ahí lo tengo, digamos, para correrlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué hace esto entonces. Después de que ya le dimos a todo, tengo esto. Por ejemplo, acá le voy a poner el de la araña y Spider. Vamos a probar el primero de todos, que era algo que no existe, ¿sí? Será, por ejemplo, Enzo y acá Enzo 1, 2, 3, 4. Cuando le doy a ingresar, esto me dice que no tiene el atributo validate login, ¿sí? O sea que este no es el de acá, sino es simplemente un validate, así, es por eso. No es de la propia ventana, sino que es una función que está ahí y que necesita, cuando le pasemos esto, tanto el usuario como la contraseña. Ahí me estaba olvidando de eso. Validate login. Validate login. Ah, no, ya se encarga directamente de traerlos. Entonces, vamos a ver ahí. Volvemos a correr. Otra vez porque se abrieron dos al parecer. Ahora si pongo una credencial que no está en ningún lado, acá le pongo otra más que no existe y me tendría que largar un mensajito que eh, validate login necesita un argumento posicional que es este self. Hace un ratito lo tenías y no lo usaste. ¿Cuál fue el problema acá? Ah, perdón, se lo puse acá. No necesita esto. Mala mía, mala mía. Ahora sí. Enzo y Enzo 1, 2, 3, 4 y vamos a ver qué pasa ahora. Validate user, esto de self no está definido. Si no a esta la puedo meter, a ver, vamos a hacer lo siguiente, entonces voy a agarrar esto y lo voy a meter dentro de la función, porque parece que me está tirando problemas de que necesita algunas cosas. Entonces acá tenemos un self y acá otro. Y acá quedará como un self.validateLogin. Esto lo puse acá adentro porque si no, no me va a tomar el self.usuario y el self.password, digamos, de ahí. ¿Sí? Así que por eso lo metí dentro de la clase, para que los tome como algo de la clase, a esos dos valores que tenemos ahí. Pero bueno, esto es cuestión de ir tocando un poco y haciendo que se vayan los errores. Por ejemplo, acá tenemos este, ya me dice usuario contraseña incorrecta. Ahí, ¿ok? Le doy en aceptar, me vengo para acá y vamos a ver si pongo esto de la araña y Spider 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si funciona. Araña y Spider 1, 2, 3, 4. Le doy en ingresar y me abrió la ventana del cliente, fíjense, aquí, ¿ok? Cierro esto y vamos a probar con otras credenciales. Vamos a probar, por ejemplo, con esta de muñeco y Gallardo 1, 2, 3, 4. Será muñeco y Gallardo 1, 2, 3, 4. Entonces le doy en ingresar y me abrió la ventana del administrador. ¿Sí? Estas dos cositas que tenemos aquí, así como las tenemos, estarían buenas. Fíjense, ya tenemos el inicio de sesión. Estas por ahí cuando le dan en ingresar les pueden poner para que se limpien las entradas, para que al hacer clic se limpien, o sea que queden vacías. Esto, si no me recuerdo, había una propiedad, no es una propiedad, en realidad le tenés que decir que tal entrada de texto que quede con el entry con vacío, digamos, ahí. Si lo encuentro por algún lugar.
A ver, voy a probar un ratito más esto, así queda clara esta parte de cómo hacerlo. Fíjense, tenemos entonces la base de datos de este lado y poner el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? Entonces, cuando yo le indico algo que no existe, Enzo, por ejemplo, y acá Enzo 1234, y le doy en ingresar, me dice, eso no está dentro de los registros de la base de datos, ¿ok? Le doy en aceptar, y bueno, después ya les digo cómo hacer para borrar esto, ¿sí? Esta hay una propiedad que es hacerle un insert de algo vacío en realidad a este entry, ¿sí? No lo recuerdo en este momento, ya cuando lo tenga ahí se lo mando. Y por otro lado, si le mando algo que es un cliente, con las credenciales realmente bien puestas, Spider 1234, que sería esto de acá, ¿sí? Le digo ingresar y me abre la ventana del cliente, ¿sí? La ventana del cliente, acá le pueden poner botones o ya pueden empezar a hacer ahí la funcionalidad del cliente, que será listar los usuarios, ver un producto, no sé, cargar los productos que estén en la base de datos, ese tipo de cosas, ¿sí? Y por otro lado, si le pongo algo que es un administrador y le digo a esto que revise esas credenciales, me abre la ventana del administrador aquí. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos ventana del administrador, por otro lado la ventana del cliente, una alerta si no encuentra nada, y creo que lo único que le faltaría a esto podría ser incluso una ventanita más que le diga, mira, iniciar sesión, digamos, ¿sí? Que cada vez que apriete un botón, por ejemplo, algo así, perdón, registrarse, ¿sí? Esto sería un botón de registrarse, ¿sí? Le digo que se va a registrar y esto será abrir registro. ¿Ok? Y entonces le digo esto, será de abrir registro. Ahí está, abrir registro. Y cuando le diga abrir el registro, necesitaré la clase registro por un lado, y por otro lado, indicarle que se va a abrir exactamente eso, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que hicimos con los otros dos. Voy a crear la clase registro. Y por este lado voy a hacer lo mismo que ya hice en el anterior, ¿sí? Voy a venir acá, copio una clase más, le cambio el nombre, le pongo el registro. Y para saber que estamos ahí, le voy a poner ventana de registro a esto. ¿Sí? Entonces, no sé, corro la aplicación. Y si todo sale bien, acá tengo el nombre de usuario, contraseña, ingresar y registrarse. Si aprieto registrarse, se abre la ventana de registro ahí. ¿Ven? Y ahí podría abrir un formulario para cargarle datos a la base de datos. ¿Ok? Que ese mismo formulario, o sea, con la misma lógica de cargar los datos para un usuario, se lo puede hacer para cargar los datos de una película, para cargar los datos de un producto. Va cambiando la lógica del negocio, pero la lógica de la programación es la misma, ¿no? Dentro de todo esto. Les paso esto. Ahí me silencié solo. ¿Ahí me escuchan bien? Avísenme si me escuchan bien. No sé si me silencié solo desde aquí. Sí se escucha, ok, ok. Ahí les comparto este app login desde aquí para que lo puedan correr ahí. Y bueno, a ver, ustedes vayan corriendo eso, yo les voy a ir mostrando algunas otras cosas que existen dentro de Python para poder hacer diseños, ¿sí? Sin que lo tengan que hacer como lo hicimos ahora, digamos, a mano. Porque si no, tienen que matarse haciendo el diseño. ¿Qué es lo bueno de hacerlo así? Ah, ok, ok, Joaquín, ok. ¿Qué es lo bueno de hacerlo así? Fíjense, ya les voy a mostrar lo siguiente. Miren, ¿se acuerdan que la vez pasada les había mencionado esta página, digamos, el Visual TK, ¿verdad? Si, miren, yo diseñé acá lo que sería un login, también nombre de usuario, contraseña, el botoncito para acceder, algunos labels y unos entries, ¿sí? Estos, lo bueno que tiene es que lo haces rápido, digamos, le metes todo lo que querés en un ratito, tenés el código en Python, le das en descargar el código en Python
Esto sí, tenés el núcleo, digamos, solamente de los widgets, o sea, sería un label, los buttons, el checkbox, el radio button, alguna de estas cosas, simplemente, no todos, ¿ok? Fíjense, voy a tirarlo acá, dentro de las cosas que estábamos haciendo, a esto, y si le doy a correr, me va a abrir la ventanita esa que yo estaba diseñando allá, ¿ven? Tengo exactamente esto de aquí, inicio, nombre de usuario, contraseña, el botoncito, ¿sí? Que va imprimiendo command cada vez que lo aprieto. ¿Cuál es el problema de esto? Que está como si estuviera, sí, o sea, el nombre de los botones, las cosas que tiene tkinter adentro. Fíjense, el nombre del botón es gbutton-bajo 642. Y así se refieren a todos los botones, a todo el botón ese siempre. El nombre del label es un glabel 3, así. Ustedes podrían desde acá, se supone, cambiar la referencia, ¿ven? Decirle, esto va a ser el botón de ingreso. Pero cuando le doy en Enter a esto, ¿sí? Y después edito otra cosa, por ejemplo, y vuelvo acá, miren, me dejan el mismo nombre que tenía antes, así. Entonces es como medio tramposo eso, porque no te deja cambiar la referencia, digamos, el ID. Y es bastante, sí, bastante arcaico, digamos, ponerse a hacer una aplicación que tenga 5 botones y el botón se llame botón 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, así, o botón 642, 643 y así. No va a poder tener una referencia, digamos, si los querés después modificar o hacerle cosas. Entonces, bueno, está complicado, pero está sencillo de hacer, o sea, está fácil, porque con un drag and drop sencillo ya tenés algo en Python, ¿sí? Otra de las aplicaciones que tenemos es esto del el TK Designer, digamos, que estábamos tratando de averiguar cómo funcionaba, o sea, de que funcione con cosas lindas, eh, aquí con Caro, y esto es, a ver, les dejo acá las instrucciones, se supone, fíjense, que las cosas que se hacen acá con el TK Designer son realmente mucho más lindas, mucho más estéticas que las cosas que hacemos nosotros a mano con el TK, ¿no? Entonces yo voy a traer esto para acá, TK Designer. Fíjense en la parte de ejemplos, muestran interfaces gráficas hechas con Figma, ¿sí? Que realmente tienen, sí, tienen toda la potencia que tiene Figma para hacer cosas y las meten dentro de, y utilizan los widgets de TK, digamos. Fíjense, acá, a ver si está acá, sí, acá hay como una pequeña explicación de cómo funciona, qué es lo que se pueden hacer, pero fíjense, este Hotingo es una página de hoteles que se diseñó pura y exclusivamente con Figma y TK. Y lo bueno que tiene es que hay algunos de los labels o algunas de las cosas que ellos hicieron con TK las puedes ver desde aquí. Miren, si yo me vengo, esta página completa, todo Hotingo está hecho para sí, un sistema de control de hoteles con una interfaz bonita, digamos. Y está hecho con Figma, Tkinter, MySQL, algunas herramientas, ¿no? Fíjense que estas son las screenshots, el login, el dashboard, añadir reservación, actualizar reservación, o sea, está muy lindo, digamos, no es nada que ver con las cosas que hacemos a mano en Tkinter, ¿sí? Entonces sí tiene su plus. En la parte de abajo dice, vas a crear o vas a hacer tu propia interacción, ve nuestros diseños en Figma, y exporta eso, exportalos en un código de Python con TK-Designer, digamos, ¿ok? Entonces, fíjense que acá, en esta parte, les voy pasando esto para que no se lo olviden, tienen algunos de los ejemplos que ellos hicieron, o más o menos cómo exportar su suite de Figma, pero y meterla dentro de Tkinter. No debe ser sencillo, pero realmente vale la pena, digamos, por lo que estoy viendo, o sea, fíjense que acabamos de pasar de hacer algo así, que parece un jueguito un tanto viejito, ¿sí? Miren, tenemos que correr más. Se encaprichó porque le dije que estaba feo. Ahora sí.
¿Ven? Fíjense el formato, el diseño que tiene esta ventana, ¿sí? Y compárenlo con una aplicación que tiene este tipo de diseños. O sea, está mucho más, es mucho mejor, digamos. Acá están los archivos de ellos y una pequeña explicación de cómo hacen para exportar una vista, o creo que se llama una vista dentro de Figma, y convertirla a un script de Kaitor, ¿sí? Les dejo esto porque Hotingo es la única página que tiene así la documentación en el paso a paso de cómo hacerlo, ¿sí? Eh, bueno, más que nada eso. ¿Qué es lo cosas que tienen que tener en cuenta cuando hacen esto de Figma? Ustedes ya tienen un archivo, fíjense, es un file con todo esto de aquí, y este file después lo van a tener que meter dentro de una interfaz de Tkinter. Esto está, miren, o sea, estos son otros ejemplos. Fíjense este login que tienen por acá. Este es la página, no, esta es la página de registro. Por acá había un login, no me acuerdo dónde. Por acá está. Bueno, pero o sea, son cosas realmente muy bonitas, digamos, hechas aquí. Yo no tengo mucho tacto para el diseño, pero sí me gusta ver las cosas esas. Así que se los dejo para que lo puedan ver y que lo puedan revisar ahí también, ¿sí? Podemos ocupar una de las clases que nos quedan para ver cómo conectarnos con Decainter y hacer cosas desde aquí. Y la otra es esto del Pigubu, ¿sí? Que no sé si alguien se anima a hacerlo en un ratito dentro de sus máquinas, pero el Pigubu es otra herramienta para hacer diseño, pero que también tiene la facilidad de que es drag and drop, es decir, ustedes agarran las herramientas, los widgets y los van pegando, pero que el aspecto visual no es su fuerte, ¿no? O sea, es más que nada el fuerte está en la facilidad de poder darle y de poder editar cada una de las propiedades de esos widgets al máximo, digamos. Eso sí, Pigubu te deja editar todo con drag and drop y algunos clics, digamos. Eso sí tiene bastante bien hecho acá, ¿no? Entonces, esas son algunas de las posibilidades que tenemos para poder hacer cosas, ¿sí? Dentro de TK. Si tienen tiempo, que si esta semana les queda tiempo, va a ser medio complicado, pero si lo tienen, vale la pena realmente hacer cosas con esto, con TK. O sea, vi que la gente que lo hizo realmente sacó cosas muy bonitas. Las otras ejemplos que están acá también, fíjense, son ejemplos muy, pero muy bonitos, ¿sí? Pero si no tienen tiempo, lo pueden hacer con alguna de las otras herramientas que les propuse ahí también, ¿ok? Así que bueno, son más o menos esas las cosas que tenemos por ahora. Eh, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al proyecto, o algo de lo que vimos hoy, alguna pregunta, quiere mostrar algo de lo que viene haciendo también. Les recuerdo para los que entraron un poquito tarde que, bueno, hasta el 13 es la presentación oficial, si se quiere, de los proyectos, pero nosotros nos vamos a extender un poquitito más. Sí, esto ya por una decisión personal mía, para los que los necesiten. Ojo, si lo tienen el 13, preséntenlo el 13 y se desligan ustedes, ¿ok? Pero para los que lo necesiten, hasta el 19 vamos a poder presentar estos proyectos, preferentemente el 19 a la mañana, para que yo después pueda completar las planillas y ver de enviar los informes, ¿no? a la gente que los necesita, ¿sí? Así que si lo necesitan, ya saben, hasta el 19 podemos hacer esto de los proyectos. Hasta el 13 sería lo ideal, digamos. ¿Bien? Pero tranquilos, no, vayan haciendo a su ritmo, ¿sí? No, la idea es, estamos acá en la clase y tenemos que hacer como si fuera una presentación de proyecto. Digamos, ustedes empiezan a compartir su pantalla, le dan en correr a su aplicación y empiezan a explicar tanto qué es lo que entendieron de la narrativa, como qué cosas pudieron desarrollar y cómo, ¿ok? Entonces, más o menos,
van explicando, si queda alguna duda de cómo lo hicieron, lo que sea, se hará alguna pregunta, y si, bueno, si vemos más o menos que está la mayoría de las cosas que le pedimos, o bueno, algunas de las cosas que pedimos, ya más o menos tienen el visto bueno, ¿no? Así que es así de esa manera, digamos, como si fuera una presentación de proyecto, más que nada. Ok, bueno, Joaquín, podríamos ver así. Eh, ¿Qué cosas tenés más o menos? O sea, si están flojos hasta ahora, yo lo que les recomendaría es que se concentren en hacer, apuntar a una funcionalidad, decir, mira, no voy a terminar todo, ¿sí? Pero me va a salir bien, por ejemplo, registrar usuarios y cargar productos. El resto de las cosas, bueno, faltarán ahí, pero esas dos cosas las voy a hacer bien, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, armo la interfaz y todo para que esas dos cosas las haga bien, algo así, ¿sí? Eh, si hasta ahora más o menos no tienen tanto tiempo esas cosas, o sea, espera que se me deja la pregunta. Ok, eso no se preocupen, Javier. La idea es que sí, si bien es como una presentación del proyecto y que ustedes puedan defender, si se quiere, el proyecto, cómo lo fueron haciendo y qué es lo que estuvieron entendiendo, este, no se olviden que este es un curso inicial, ¿sí? Así que no se preocupen, no es como que... la idea es que ver cómo ustedes avanzaron, si se sintieron bien, digamos, armando algo, bien, porque la idea es que lo armen ustedes, ¿sí? Entonces, por más de que sea algo pequeño, ya van a ver, o sea, se siente la satisfacción de hacer algo, digamos, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso, la idea es que a su modo lo puedan hacer, lo puedan presentar, ¿sí? Eh, lo mejor que puedan y lo mejor que lleguen a hacer. Una preguntita antes de la consulta del compañero, cortita. Figma da la posibilidad, da un prototipo, y ahí uno puede ver cómo interactúan las distintos frames o los distintos widgets. Sí. ¿Eso se traslada directamente a Python a Eh, través del site? sí, a través del TK Designer en realidad. ¿Viste cuando, mira, cuando llegas a este punto en el que abrís la interfaz gráfica, ¿dónde está? Ahí está acá. Cuando llegas a este punto donde ya logras abrir viste que esto sí te pide, digamos, Figma, que cuando vos vayas diseñando, a un botón le pongas este nombre, digamos. Un botón de Figma corresponde a un botón de Tkinter. Un text de Figma corresponde a un nombre y lo que sea de Tkinter, digamos. Un text area con un text area y así. Entonces, eso sí te pide que tengas esa relación. Una vez que vos terminás de diseñar todo, bajas el repositorio este de KDesigner y corres estos dos comandos. Entras a la carpeta de Google, corres la interfaz y no hay una imagen de esto, al parecer no. Ok, al parecer no hay una imagen, voy a ver si puedo encontrar alguna acá. Sí tengo, profe, pero lo que yo Sí. quiero saber es si la parte de la funcionalidad de los frames la traslada directamente con el designer a Python. Que vos en Figma le digas, cuando aprieto este Eh, botón, se abre esta ventana, esas cosas. sí, sí, claro. Ah, no, creo que esa parte no, digamos, es más que nada te hace el diseño estático, digamos, para que vos Ah, después puedas hacer la lógica con Python, digamos. Lo que ok, te hace es ok. bajarte el script, así como este. Te baja el script con el diseño. Y después vos podés Bien, agarrar el botón, hacerle cosas y todo esto. claro. Gracias. Bien. Ojo que, claro, eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Pero la verdad es, después de ver este ejemplo, que es el Hosting Go, hay varias cosas que no sabía de esto y que se pueden hacer con Figma. Tienen justo acá abajo, estaba, bueno, esto de sus vistas, digamos, para que vos te guíes de cómo ellos lo fueron haciendo. Entonces, cómo pasas de algo que hiciste en Figma, ¿sí? A el script de Python, digamos, ¿sí?
Ok, gracias. De 10, de 10, de 10. A ver aquí. Javier, ok, sí, mira, las clases de Cainter fueron estas últimas dos que estuvimos viendo, o sea, la anterior y la anterior a esa, digamos. Lo que te recomendaría, si es que estás así, es que te vayas también, aparte de ver las clases, por el lado de la documentación, ¿sí? Que veas este tutorial, este no, perdón, este, creo que es, sí, es este de aquí, y que desde aquí vayas viendo, mira, acá a la derecha tenés la tabla de contenidos, le llaman ellos, y si lo vas siguiendo hacia el detalle, vas a llegar a hacer cosas. El problema, que creo que es lo que va a pasar, es que es muy largo, digamos, este tutorial, ¿sí? Entonces, vos vas a aprender a hacer todo al detalle, pero te va a llevar tiempo aprender todo esto, ¿sí? Entonces, si querés ver las clases, verlas, tenerlo esto como ayuda de machete, digamos, de referencia, y si necesitas ayuda, me mandas un mensaje y podemos hacer una clase extra, digamos, ¿eh? O nos juntamos directamente en el Discord o en algún lugar y cualquier duda que tengas, me mandas por ahí, digamos, por WhatsApp o cualquier otro lugar. Sí, pero sí las clases, las dos anteriores, Mati, creo que sí están subidas, ¿verdad? Ok, ok, buenísimo, Javier, 10. Entonces, estamos. Acuérdate, ponete entonces en la cabeza que hasta el día 19 a la mañana, será hasta antes de comer, vas a poder entregar lo que llegues a hacer. ¿Sí? Solamente eso entonces, para que lo tengas en cuenta. Ahí está. Buenísimo, Mati, de 10 entonces. Bien, bien. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a la clase esta que tenemos el jueves. Les voy a dejar un mensaje por WhatsApp, ¿sí? A ver si la hacemos ese mismo día, a la mañana, o la pasamos por otro día. Traten de votar, así yo se la voy a mandar o esta noche o mañana a la mañana, así yo me organizo y ustedes también. Y bueno, en la clase que viene vamos a tratar de, en vez de hacer esto de bajar unos datos o traer datos de la base de datos, impactar, digamos, sobre una base de datos, crear el formulario de registro de productos, o vemos si hacemos el registro de usuario o el registro de películas, lo que sea, y ver cómo sería la lógica para poder meter las datos dentro de nuestra base de datos, ¿no? Y bueno, esa va a ser la otra parte, y más o menos con eso ya después va a ser todo lo que ustedes puedan llegar a hacer en este tiempo que nos queda. ¿Sí? Así que bueno, estamos entonces por hoy. Les voy a subir esta carpetita con la que estuvimos trabajando. Esto de aquí, se los voy a subir. Se los voy a subir al Drive para que lo puedan ver y lo puedan tener ahí, ¿ok? Esto va a estar exactamente acá, material, va a ser módulo 8. Y dentro del módulo 8 voy a subir esta carpetita, ¿sí? Que les acabo de compartir ahí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí va a quedar entonces dentro del módulo 8 la carpeta, y lo que estuvimos trabajando ahora está más ordenada que antes, pero está dentro de First TK y App Login, ¿sí? Esto es lo que estuvimos trabajando ahora. Eso para que vean las clases, vean las funciones, cómo llama la función, qué es lo que hace cada cosa, para que se guíen más que nada, ¿sí? Así que bueno, entonces, ya saben, si necesitan ayuda, me mandan un mensaje y lo podemos ver, ¿ok?